de junio es el dato sobresaliente, fundamentalmente porque había generado alguna expectativa, alguna inquietud en el gobierno de que podía estar más cerca del 2%, ¿no? Vio cómo es la Argentina, que nos manejamos con sensaciones térmicas. Sube 40 pesos el dólar y comienza a alborotarse algo en la psiquis argentina. Comienza a notarse un descenso de la inflación, nos tranquilizamos. Un pequeño aumento, nos intranquilizamos. Así vivimos el día a día, es una manera de ser la nuestra. En el gobierno festejan, vamos a tener el desagregado, ya vamos a estar con Damián Dipache. ¿Qué significa este 3,7% en educación, en transporte, en tarifas en general? ¿A dónde está verdaderamente el meollo de la cuestión en el consumo? ¿A dónde se está percibiendo la mejora del ingreso, si es que la hay? ¿A dónde para nada se percibe? ¿Cuánto tiene que ver el hecho del sinceramiento tarifario? Es decir, alguna pequeña ganancia que uno pueda obtener breve, una pequeña ventaja en alguna paritaria que pueda tener algún gremio, también eso es muy dispar. ¿Por qué no se termina reflejando en la capacidad, en el poder adquisitivo? Bueno, hay algunas explicaciones, ¿no? El sinceramiento tarifario, lo que cuestan los servicios públicos hoy por hoy, antes te los regalaban, es una de las explicaciones. Es un momento de complejas transformaciones económicas, de ganadores y perdedores nuevos. O en todo caso, los ganadores, con la inflación se sabía quiénes eran. Los que sabían cómo sacarle la ventaja a la pandemia inflacionaria. Y cuidado que ahí hay una larga lista. Cuando empezás a acotar el margen inflacionario, ganar es otra cosa. Ganar significa reglas nuevas, significa entender nuevos mecanismos. Hay algunos que se adaptan, hay otros que no se adaptan. Pero también, cuidado, porque cuando el consumidor empieza a calibrar qué puedo, qué no puedo, hasta dónde llego, en qué me cuido, bueno, una economía que tenía una estructura de consumo, dale que va, ¿no? Consumo a rienda suelta, porque la maquinita de emitir no terminaba nunca, entonces venía una elección de medio término, tenías un plan platita. Venía la elección general, otro plan platita. Por alguna razón el gobierno caía en las encuestas, metía ahí el plus de la emisión monetaria. Y así nos manejamos o nos manejaron durante muchísimos años. Una economía sin inflación es una economía que por momentos parece anémica, que por momentos parece, ¿cómo decirlo?, aquietada, que cuesta dinamizarla. Pero es como si de pronto te hubieran sacado toda la sobredosis que tenía. ¿Estamos en un momento de resaca económica? Lo pregunto. ¿Estamos en un momento donde nos quitaron la droga, nos quitaron aquello de lo que abusamos y estamos tratando de acomodar el cuerpo? Por supuesto, alguien me dirá, che, pará, los jubilados no tienen margen. No, no tienen margen. Los jubilados no tienen tiempo. No, tampoco tienen tiempo. Por eso digo, hay ganadores y perdedores. El gobierno elige, el sistema elige. No se puede, no hay un camino win-win donde ganen todos. ¿Trae costos? Sí, trae costos. Vamos al tuit de Milei festejando, celebrando. Vamos Toto, ¿no? El IPC 1,6 lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda Mandrilandia. Algo muy típico de Milei, hablando de ganadores y perdedores. Y la foto, ¿no? La foto es fuerte, la foto con el equipo económico, casi es como estar jugando un partido cada mes, ¿no? Es 1-0, te meten un gol o metés un gol vos, ¿no? Gol en contra o gol a favor. Y miren, ¿no? ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo andás, Pablo? Nico, buenas tardes. ¿Cómo Buenas andás? tardes. Diego, en un día muy particular, el presidente con el mameluco de IPF, Sí, ¿no? sí. Repite la foto, ya la había usado el otro día. Repite la foto. Claro, es una foto de otro día, pero eligió volver a poner esa foto. Tiene Sí. otras fotos con Caputo.
Claro. Pero pone esa foto con el equipo económico, con el mameluco YPF. Exactamente, ¿no? Hay equipo, como diciendo, hay equipo. Estamos en un momento en donde la política es la política del Instagram, de TikTok, es la foto de Twitter, ¿no? De Wex. Es eso es lo que se comunica. Ganamos, Mandrilandia, a buscarla, el rincón, ¿no? El lenguaje adolescente, pueril, pero así se maneja. Ese es nuestro lenguaje. Digo, no es nuestro lenguaje. Hay veces que me suma, otras veces que no. Es el lenguaje del poder hoy. Vamos al desagregado. Está Damián Dipache con nosotros. Damián, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, un placer. A ver, ayúdanos a desglosar. Primero, 1,6, respiro. Se pensaba que podía ser más. Sí, totalmente. Las consultoras incluso van del 1,7 al 2%. Déjame dos detalles preliminares, después hacemos un detalle más minucioso. Jugaron a favor nuevamente los estacionales, 0,2% a la baja dieron. Frutas y verduras, que generalmente te juegan en contra, te jugaron muy a favor a favor del índice. Los bienes también, porque dieron por debajo del 1%, 0,8%. No obstante, lo que más aumentó... Traducime bienes. Indumentaria, calzado, Ok. todo lo que tiene que ver con bienes estuvo por debajo, no tuvo grandes aumentos, y bienvenido sea, porque efectivamente eso está por debajo del 1%, 0,8%. Bien. Ya en el anterior índice del IPC de mayo también había sucedido lo mismo. El dato, el dato que todavía está muy por encima de las perspectivas es el de servicio, porque da 3,2%, Pablo. Ahí va, 3,2%. ahí va. Damián, ya vamos a seguir. Mira, categoría que más aumentó, educación. Cuando decimos educación, ¿qué significa ahí? La cuota, obviamente, la cuota de los colegios privados, incluye también el gasto en útiles escolares. ¿Qué incluye en la medición del INDEC? Educación. El rubro de educación incluye todo eso que estás diciendo vos. Las cuotas de los colegios es lo que viene aumentando en forma sostenida. En algunos casos estuvo por encima incluso del promedio de la inflación del 3,2% en el caso de servicios. Y para una clase media son casi servicios de demanda inelástica. Es decir, Claro. no deberían caer independientemente del nivel de ingreso. A nadie se le ocurre sacar al chico el segundo No. semestre del año porque le aumentó la cuota, ¿entendés? Pero pará, ahí ayúdame a explicar algo, un fenómeno, que hoy te juro que lo escuché a Miguel Schiaretti hacer una nota con Feynman, no sé si después lo traerá, pero me gustó, estaban hablando de la carne, pero fíjate que hablando de la carne, hoy se lo comentaba nuestro productor, dije, acá hay algo que está explicando. Che, ¿por qué dice el gobierno que las paritarias o el salario le gana a la inflación y no se ve? Y no lo nota la gente. Pará, en el poder adquisitivo. No va la gente más al restaurante, el restaurante se queja. Baja en algunos rubros, a veces baja el consumo, se mantiene estable. Porque aumentaron los servicios públicos. Hoy pagás más la luz, pagás más el gas, pagás más el agua. O sea, un presupuesto familiar tiene que destinar mucho más a pagar eso que tiene demanda inelástica, esas cosas que no podés dejar de pagar. Tus impuestos, tus servicios. Pensá lo siguiente. Es muy bueno el punto que estás haciendo, sobre todo para el televidente. Para aquel que está en la pobreza e indigencia en Argentina, una inflación de bien el 0,8% es una bendición. ¿Por qué? Porque su composición de canasta no tiene tanto servicio, no tiene colegio privado, no tiene prepaga, no tiene seguro, ¿me entendés? O sea, Sí. es una bendición, porque 0,8% es una inflación muy baja para lo que está acostumbrado justamente aquellos que efectivamente la inflación es el gran enemigo del bolsillo de aquel que está en situación de pobreza e indigencia. Para la clase media, la situación es diferente, porque esos servicios pasan a formar parte del costo fijo de una familia. Entonces, si un salario registrado en Argentina está a 1.800.000 pesos y los servicios te aumentan 3,2%, al mes que viene, eso ya no cede, forma parte, digamos, de tu nivel de gasto en relación a tu nivel de ingreso, que probablemente en muchos casos en la clase media no estén subiendo a ese nivel de 3,2%. Quizás esté por encima del nivel general promedio, pero no al nivel de los servicios, ¿se entiende? Correcto, ¿no? Perfecto, lo has explicado inmejorablemente, Sí. Damián, ¿no, Nico? Sí. Es decir, para esa gente de clase media, entonces tiene que decir, che, pará,
¿cuántas veces íbamos a darnos un gustito a salir al restaurante ahí del barrio nomás, una nochecita, un viernes a la noche, un sábado, los cuatro, una familia con los 2 hijos? No, eso no lo vamos a poder hacer. Porque a mí sí me subieron el salario por encima de lo que dice la inflación quizá, pero me subieron los servicios un poco más, entonces tengo que destinar más guita para eso. Probablemente, para que te des una idea, la educación, que es el rubro que estábamos marcando, el INDEC está midiendo que en términos interanuales está subiendo al 74%. Mirá, déjame ver la interanual de los servicios porque es muy interesante. En el caso de viviendas, lo que estamos viendo es que todo lo que es agua, electricidad, gas está subiendo al 69,2%, dato del INDEC. En el caso de educación, 74,4%. Y en el caso de comunicaciones están por debajo, 42,3%. Salud, 41,9%, que también muchos decían, bueno, las prepagas están subiendo tanto. Bueno, ojo, que si el nivel general está subiendo 39,4%, te diría que lo que más ha subido en términos proporcionales ha sido el rubro educación, 74,4% por encima del nivel de la inflación general, y eso, reitero, forma parte ya de un costo fijo de la familia que tiene que asumir, ¿no? Bueno, ¿y qué dirías? Hay algo que leí también, un dato. Inflación núcleo, que venía siendo alta la núcleo, ahora dio bajo. ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa eso? Que te dé, creo que la núcleo dio 1,7. 1,7% quiere decir que aquellos que no dependen de regulados, o sea, no está dependiendo de la intervención del Estado, etcétera, efectivamente está en 1,7. Muestra un nivel estable la inflación. Eso también es positivo. Y un dato interesante también es que si vos ves el país, mirá qué bueno, A24 se mira en todo el país. Déjame dar este dato porque es muy interesante. La inflación de la provincia de Buenos Aires estuvo por encima del promedio general, fue del 2% sí, en el mes de junio. ¿Sabes cuánto dio la región Cuyo? ¿Cuánto? Mendoza, San Luis, 1%. La Mirá mitad. vos, Un dato muy, muy interesante, ¿eh? Sí, claro. 1% O sea, te da 1% en Cuyo, 2% en la provincia de Buenos Aires, 1,6% el general. Ahí hay una disparidad. Y en el noreste y noroeste también dio 1,1, 1,2%. Quiere decir que hay lugares del país que están muy por debajo del promedio. ¿Por qué te enlacé con esto? Me parece que, bueno, vos sabés que la inflación en el AMBA tiene una gran composición de servicio, de recomposición de servicio. El tipo que está en Cuyo y nos está escuchando ahora comiendo una tortita raspadita, te dice, Dipache, yo vengo pagando la tarifa de servicio como corresponde hace 1000 años. Ya la pasita. Sí, claro, ya la pasamos. Exacto. Pero, exactamente. Damián, no, ¿sabés? Cuando vos estabas diciendo 1% en el norte, 1% en Cuyo, a partir de ahora y en estos próximos meses, más que nunca el índice inflacionario se va a medir con el nivel de imagen electoral que pueda tener el gobierno rumbo a septiembre y rumbo a octubre. Está teniendo Milei en el interior del país una imagen mucho más alta que en algunos centros urbanos, con lo cual me da la sensación que en términos electorales, teniendo en cuenta que la valoración de la gestión del gobierno nacional tiene que ver con la baja de inflación, digamos, es como el primer dato, el primer capital electoral que tiene el gobierno es baja la inflación. Como bajó la inflación, estoy esperando que haga más goles, ¿no? Diría Jorge Giacobbe. Eso es un dato no menor. Es no menor el dato y por eso creo que está la situación del gobierno de enojarse por el hecho de la aprobación del Congreso de la semana pasada. Básicamente, ¿por qué? Porque es todo para incrementar el gasto público y desguazar la mayor ancla que tiene la inflación, que es fiscal. Es más, te diría, hasta ahora el gobierno fue muy inflexible desde lo fiscal. Ahora está siendo un poco más flexible de los monetarios por este cambio del EFIS al ECAP y está siendo muy prudente desde lo cambiario y un poquito más laxo desde lo monetario, ¿no? Porque cambia la composición, ahora las EFIS las pasa al ECAP, etc. Sí. Ahora, lo decía Milton Friedman, decía que la inflación
es al gasto público lo que el alcoholismo es al cuerpo, al principio da euforia, después destruye. Yo creo que el gobierno quiere evitar la destrucción de este esfuerzo que han hecho todos los argentinos y que se pueden llegar a entusiasmar con esto de, che, total, incrementa un poquitito. Bueno, pero pará, entonces ahora pasemos. Esta es la buena, sin lugar a dudas, sin atenuante, esta vez gol para el gobierno, ¿no? Bien, Sí. Ok. El dólar, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se lee esto? Porque también hay lecturas dispares. ¿Te acordás que lo hablábamos el otro día? Los que lloraban atraso de tipo cambiario decían, no, esto es un desastre, nos vamos al muere, se invierte la cantidad de argentinos que vienen al país, se va toda la guita afuera porque el argentino tiene dólar barato. Aumenta un poquito el dólar y dicen que ahora el dólar se vuela. Claro. ¿Dónde estamos parados, Damián, por favor? Bueno, 2 puntos. Vamos a primero a ver un poquito qué puede estar pasando con esta situación. Primero hay una situación que te estaba diciendo recién. El paso de Lefis a LECAP hace que las tasas para el tipo que nos está viendo y que es un ahorrista de plazo fijo estén a la baja. Te va a estar dando 26-27%. Aquellos que están en billetera digitales, cuenta remunerada, vas a tener tasas del 20 al 23%. Es decir, ya no remunera tanto el Claro, peso. empezás a ver el celular y la billetera virtual, no me gusta. Entonces, ¿empezás a pensar en dólares de nuevo? Empezás a pensar en Franklin, claro. O sea, dejás el hornero de lado, empezás a pensar en Franklin. Bien. Pensar en Franklin para argentino, ¿cuál es el primer cálculo que te hace, Pablo? Primero, por más que haya caído tarde, che, ¿cuánto subió el paralelo hoy? 3,1%. ¿Cuánto me da el plazo fijo? 2%. Es el momento de pasarse a Franklin. Quizá cuando se pasa a Franklin ya después ya perdió la oportunidad, pero efectivamente es como la profecía autocumplida, ¿no? Entonces esto comienza a pasear, sobre todo en escenario electoral, de incertidumbre y cambio de composición de cartera. Esa es la visión doméstica. Déjame ver la otra. Como tenemos un tipo de cambio flotante, probablemente ahora lo que suceda es que esto para el gobierno no sea tan malo como todos piensan. ¿Por qué? Porque ahora la caipiriña te sale 20% más cara. Se apreció el real y se depreció el peso. Tuviste un doble juego. O sea, ahora Neymar no corre tanto y Messi se le cayeron las medias. Entonces ahí estás en una situación donde el partido comienza a emparejarse fuerte y eso es bienvenido para el gobierno porque en definitiva ahora no hay tanto estímulo de decir, che, me cruzo la frontera a Brasil, me cruzo Chile. Pero pará, linquemos las dos cosas. Porque para el gobierno está claro por las razones que vos decís, entonces lo que antes podía ser salida de dólares, cuando el dólar te sube un poquito y ya no me conviene tanto irme afuera, empezás a ver Bariloche, empezás a ver Ushuaia, empezás a ver Mendoza, Salta. Pero ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el famoso pass-through, el pase a precio? ¿Da el consumo, vos que medís permanentemente el tema ventas, para que una suba así del blue o un poco del dólar oficial pase a precio? Escuchá esto. La preocupación no debe estar en la gente, debe estar en la pyme. Y te explico por qué. A ver. Porque si el tipo de cambio oficial comienza a subir, el tipo de cambio oficial mayorista, que ya tenemos una corrección quizás del 7%, probablemente cuando el proveedor, la pyme tenga que llamar al proveedor y necesita un insumo, una materia prima, y dice, che, mirá, subió el dólar, voy a tener que reponer este valor de dólar, te tengo que subir la lista de precios. La pyme va, elabora la camisa, la pone en la vidriera, llegó vacaciones de invierno, toma, te vendo la polera y quiero subir un 10% los precios para trasladarlo inmediatamente, lo que me subió del acrílico, el algodón, etcétera. ¿Qué va a pasar? No hay mercado. Entonces, ojo, estoy más preocupado en esta situación por la pyme que por el bolsillo del consumidor, porque no va a haber posibilidad de generar ese traslado a precio porque tenés una intensidad muy competitiva en el mercado con excedentes de stock y probablemente la pyme, la caja de la pyme está más complicado que el bolsillo del consumidor. Hablando de la caja de la pyme, que ya voy a ir al móvil porque hay justamente una víscera muy sensible ahí que es la industria nacional y fundamentalmente en textiles. Nacho, ¿hay quien habla del riesgo político en todo esto? Bueno, nada más ni nada menos que el número 2 de Luis Toto Caputo. Estoy hablando de José Luis Daza. Él es un economista chileno que se incorporó al equipo de Toto Caputo. Fíjate, bueno, festeja obviamente el plan económico de Milei, dice que es uno de los más robustos y serios del mundo. Eso ninguna novedad que haga alusión a eso. Pero fíjate el último párrafo, Pablo. El principal riesgo es político. Sectores de la sociedad que quieren
desanclar la política fiscal y volver al pasado. Gobernadores, diputados y senadores. Sí, Por sí. el bien de los más pobres y de la sociedad no pueden tener éxito. Viva la libertad, bueno, Ok. efectivamente. Y cita el tuit de 1,6 del INDEC, del Ministerio de Economía, pero interesante, ¿no? Que el propio viceministro de Economía diga, bueno, hay un riesgo político. Bien, te quedas un segundito más, unos minutitos más, Dami, así me ayudás Sí, con sí, esto. claro.